Bueno, si quieren comenzamos para ser puntuales con el resto de los presentes. Eh, Mi nombre es Agustín Capra, soy economista y responsable del canal Empresas. Y en esta oportunidad los invitamos a compartir este webinar junto a Federico Pérez, una persona de amplia trayectoria en el mundo de los fondos comunes de inversión, el Head Portfolio Manager de los fondos Mariva Asset Management, y también está participando parte de su equipo. Es una de las sociedades gerentes más prestigiosas y está vinculada, por supuesto, con el banco Mariva. Estos fondos, los cuales va a presentar, están disponibles desde la cuenta comitente de Petrini Valores para ser suscriptos. Y bueno, un poco la idea es que nos comparte un view sobre la evolución de las principales variables macroeconómicas, cuáles son las expectativas, y en base a eso, cómo posicionarse en los distintos activos del mercado. Así que, sin mucho más, la idea es una presentación de unos 40 minutos, y después un espacio para consultas, si lo quieren ir escribiendo por Q&A. Con lo cual, bueno, le agradecemos a todos por conectarse. Fede, te damos espacio para que comiences. Bueno. ¿Querés que comparta o ya se está viendo la pantalla? Ya se está viendo, Fede. Ya se está viendo. Bueno, antes que nada, gracias a todo el equipo de Petrini por la invitación. Nada, es un gusto siempre trabajar con ustedes. Así que un poco el roadmap de lo que podemos charlar hoy, y de vuelta, cualquier duda, pregunta y reflexión, nos interrumpen. Estamos con todo el equipo de los portfolio managers, y alguna idea se nos va a ocurrir para responder. No está fácil, pero tratamos de resolverlas. La idea es charlar un poco de nuestro market view, haciendo un poco top-down, ¿viste? Analizamos bien qué está pasando en el mundo, qué nos impacta, y después meternos en Argentina, y después ya ir de lleno a nuestros fondos, y dar un poco las recomendaciones de alocación en los fondos. Así que, si les parece, arranco nomás. Global, esto es una primera entrada de todo lo que hacemos en nuestros comités y demás. Básicamente es el S&P. Esto es el cierre más o menos de hoy en los 3.640. Es de vuelta, es una idea de cómo está de volátil la historia en el mundo. Vimos hoy Alemania con inflaciones por encima del 10%, UK comprando bonos. Es una situación compleja, ¿no? Y en todo eso está la idiosincrasia argentina. Pero la idea es sacar algunas ideas que pueden llegar a impactar a los portafolios nuestros. Acá pueden ver en blanco el nivel del S&P, de vuelta de los highs en lo que es el year to date de toda esta baja, pero otras métricas que seguimos nosotros en este gráfico, que es un buen pantallazo de qué está pasando en el mundo, son lo que son price earnings, ¿no? O sea, son los veces ganancia de estas 500 compañías, que viene de máximos de casi 34 veces, y ahora ya en 17, enfriando bastante. Y después otras dos métricas que son básicamente el M2, o sea, una idea de lo que fue la impresión de billetes para salir de la pandemia, que llegó a ser interanuales del 28%. O sea, nosotros de eso sabemos bastante, pero en Estados Unidos lo utilizaron, a priori funcionó, y ya lo están desarmando. Fíjense cómo baja, ya está en el 4 interanual. Y la otra variable, que es la que queda como residuo y es la que nos viene rompiendo el coco a nivel global y nivel de Argentina, es la inflación. El 8.26 interanual, que viene del 9.10, pero el dato fue por encima de lo que esperaba el mercado, y empezó de vuelta el mercado a pedir tasas. Estos después se los dejo, pero es un poco para que vean. Es la misma variable del S&P que veían recién, pero con lo que se llama el seasonality. Es enero y diciembre, ver cómo este año
cómo venimos de máximos del año pasado y cómo todos los años fueron siguiendo hacia arriba. Una nota de color que se discute mucho hoy en el mercado es, pero la interanual del S&P es histórico, ¿cómo viene bajando? Bueno, el que mira este gráfico sí, pero el que mira este gráfico claramente venimos de máximos y no hay que tomar una ventana del año, ¿no? Eso se mira bastante. Y todo eso lo que lleva es a la consecuencia de que el mercado, que es esta línea naranja encima, que son los futuros de la Fed Fund, están por encima de los puntos que espera el comité de la Reserva Federal Americana. El mercado le pide que las tasas las suba más rápido porque la inflación no está reaccionando como se espera que reaccione. Y en toda esa historia, la consecuencia, ¿cuál es? Es la discusión entre soft landing y hard landing. Esto que está acá es la probabilidad en base a proyecciones de economistas privados de recesión. Y acá pueden ver como primero está la eurozona, después está también UK, Londres vimos todo lo que fue esta semana, es 60% de probabilidad de default, y Estados Unidos que está en 50%. Y, bueno, y el resto de las economías desarrolladas más abajo, pero esta es la discusión que se está dando hoy en el mundo. Si esta suba de tasas se tiene que acelerar más, si la consecuencia es que entramos en una recesión. Y a juzgar por si quieren, el promedio de las expectativas de probabilidad, es que eventualmente sí vamos a estar ahí. Y la segunda derivada es si va a ser muy abrupta o va a tener alguna especie de soft landing y volvemos a salir. Acá pueden ver lo que fueron la suba de tasas de toda la curva americana. Nada que ver con esta historia del 2017-18, fíjense que era mucho más coordinada, acá fue todo junto y fuerte, ¿no? Esto se los dejamos para que miren, son proyecciones, tomamos mucho de otras casas globales, esto es lo que espera Goldman Sachs de hard landing y soft landing, ¿no? Este es un poco los escenarios que charlábamos recién, que en un soft landing estemos en niveles de los 3.600, como estamos ahora más o menos, para adelante 12 meses, y después recupere, o un hard landing que nos vayamos abajo de casi los 3.000 del S&P, ¿no? Así que esto después le dejamos para que lo miren. Y ya metiéndonos en el mercado local, ahí básicamente algunos tópicos que planteamos. Primero, les compartimos un poco unos resultados de la encuesta. Nosotros nos juntamos de comité de inversiones con el equipo de MAMI que está aquí hoy y el equipo de research del Banco Mariva. Y ahí básicamente que tratamos de sacar visiones generalizadas del mercado. Y esto lo hacemos a través de encuestas en el cual votamos y sacamos un sentimiento del comité. Así que vamos a ver eso, después vamos a ver un poco el escenario MAM, después la macro, flujo de fondos y algo más de mercado y ya nos metemos en los fondos, ¿no? La idea es darle alternativas de fondos y no marearlos mucho con el escenario argentino que bastante mareo nos tiene, ¿no? Así que yendo de lleno, de vuelta, estos son todos los integrantes del comité de mercado de nuestro equipo y el del banco. Y la primera pregunta que hacíamos es cómo me percibo respecto al mercado en general. Esto incluye el local y externo, y esto fue hecho para mediados de este mes. Falta un poco el drop que vimos, pero en general era más de tendencia a bullish, a constructivos. La realidad que ahí como grupo y como comité, me da culpa, pecamos de en el conjunto estar más positivos. Los que estuvieron bearish, que fueron 2, fueron los que a la poste hoy están más en línea. Y esto es como nosotros leemos al mercado. No es lo mismo cómo nosotros percibimos el mercado a cómo nosotros nos posicionamos, ¿no? O sea, uno puede pensar que el mercado en tasa fija
va a subir porque la tasa va a subir, pero si yo creo que va a ser distinto lo que va a pasar respecto al mercado, me conviene posicionarme en el contrario. Justo en el caso de tasa fija no es el caso, porque está en línea, ¿no? Pero en general lo que nosotros vemos que el mercado está viendo es que la tasa va a seguir subiendo, ¿no? O sea, somos bearish en lo que es tasa fija a tendencia, y ahora vamos a ver en el escenario, esperamos que sigan acompañando estas subas de tasas nominales. Lo que es en spread balar, ahí ya es más variado, es una forma de agarrarse de esa suba, ¿no? En corporativos argentinos y provinciales estamos más les diría a bullish, o sea, negativos y de tendencia. Todo lo que es, y lo vamos a ver en un fondo que tenemos especial en eso, la suba de tasas americana se pone en competencia contra los rendimientos de los bonos argentinos en dólares, ¿no? Y provinciales y demás, sin ni hablar los soberanos. En SER seguimos nosotros vemos que el mercado está muy constructivo, y si quieren lo vamos juntando con esta que está acá. Fíjense que nosotros vemos que el mercado está constructivo, pero mucho más nosotros. Esto es, un mes vista, ¿cómo te posicionarías? Eso es realmente dónde yo me pondría. Entonces acá pueden ver que en SER nosotros percibimos que el mercado está mayormente bullish, pero nosotros estamos muy bearish, a pesar de que hay algunos que se mantienen los bearish. Pero lo que es neutral acá, nosotros completamos con bearish. Como corolario de mucho de lo que vamos a decir en esta reunión, creemos que el subyacente SER, por entender SER la inflación, es la única variable libre que queda en la Argentina, ¿no? Podemos ver que como el gobierno está controlando el nivel de las tasas nominales, que las vienen subiendo, cómo pueden controlar el dólar oficial, ni hablar. Ahora también te abrieron al dólar soja, pero te limitan incluso la cantidad de dólares a quien le venden. También pueden controlar el dólar contado con liqui, porque claramente tienen bonos, y si hay un spike en los bonos pueden controlarlo, pero lo que no pueden controlar es los bonos, es la inflación, ¿no? La inflación es la variable libre. Acá veo los bonos duales son o no son una opción. Miren, es un buen punto porque era una de las preguntas, los bonos duales. Pero si quieren ahora lo charlamos un poco más. Te adelanto ahí, si querés, Daniel, no, nos gustan. Nos gustan más para los fondos Dollar Link que para los fondos SER. Esto, como saben, es un bono que paga el máximo entre. Hay a junio, julio, septiembre, y ahora ayer justo salió 1/2024. Se evalúa alguna opción, pero el mercado lo está apreciando mucho, o SER o Dollar Link. Valuado la opción, nosotros le vemos valor. Y en el fondo es la discusión de siempre. Che, ¿qué hago? ¿Dollar Link o SER? Dollar Link, bueno, este bono te resuelve mucho de eso, ¿no? Vamos a ver que en los portafolios en general tenemos 20 puntos de estos bonos porque nos gustan. Te Sí, interrumpo un sí, por segundo. favor, dale. Eh, si querés, terminé la press y después levantamos las Dale, consultas. ¿Ya? dale, sí, sí, Así no lo nos vi, y justo como no estaba acá, no, está perfecto, está perfecto. Yo para dale, hacerlo más eficiente dale. nomás. Sí, sí, así nos ordenamos. Así que de vuelta, y acá tienen un poco, y si los dejamos, de vuelta, es qué vemos nosotros que piensa el mercado y qué pensamos nosotros en cada uno de los asset class. Se lo dejamos. Después, otra pregunta que está buena, esta también, de vuelta, nosotros, como siempre decimos, controlamos riesgos, y en la Argentina se vuelve un trabajo arduo, y es básicamente cuáles son los riesgos que identificamos para los activos de los portafolios de Mariva Asset Management. Y ahí sale el desdoblamiento, sale el reperfilamiento, sale el sube la inflación, cláusulas, prospectos, básicamente hay de todo, pero tratamos de identificar palabras. Por ejemplo, la palabra más grande fue desdoblamiento, y eso me parece que es lo que nos está rompiendo el coco ahora. Hoy por hoy lo que nos pasa es que dudamos del famoso A3500, ¿no? Esta referencia de encuesta de dólar operado a través de bancos, cuando sabemos que ya el dólar exportador se desdobló en
el dólar soja, y eventualmente lo que nos dicen, algunos clientes nos dicen, mira, van a tener que extenderlo 15 días más, o van a hacerlo para otros sectores. Bueno, todo eso es la historia del dólar exportador. Y las inversiones están todas atadas a este dólar importador, que es el A3500. ¿Qué pasa si el día de mañana hacen lo mismo, pero con el dólar importador, y tenés, no sé, hablando en voz alta, ¿no? Un dólar para los que importan llantas? Y bueno, y ese dólar vale 300, y nosotros estamos invertidos al A3500. Los ruidos de corto son muy, muy grandes. Y ahora vamos a charlar un poquito de cómo nosotros en nuestro escenario mitigamos ese riesgo y adecuamos los portafolios para eso. Le dejamos acá el escenario MAM. Esto básicamente lo que hacemos es proyectamos el SER, el dólar oficial, el dólar y la Baldar, mes a mes y año a año. Y con esto, ¿qué hacemos? Optimizamos los bonos. Cada uno de los portafolios tiene que tomar una decisión en base a su objetivo de inversión, y este escenario nos permite a nosotros optimizar o maximizar los retornos en base a estas proyecciones, ¿no? Así que se las dejamos, a veces para alguna compañía le puede llegar a servir. Si les parece, lo metemos, tampoco quiero extenderme mucho en lo que es la macro. La macro, mucho de la macro se resume en este gráfico. Este gráfico, ¿qué es? Es el perfil de vencimientos. Seguramente lo habrán visto. Acá habían barrotes grandes, que cuando vino Massa, lo primero que hizo, y hoy podemos decir que fue una buena jugada de la Liability Management, adjuntó los vencimientos de los próximos, en ese momento eran 90 días, y dijo, denme un rolling de eso en estos 3 bonos, en estas barras rosas, que son los duales, ¿no? El dual de junio, julio y septiembre. Acá ya está el nuevo que se licitó ayer, que no fue mucha plata, pero el problema de la Argentina se resume como, y vean que no es un problema de acá hasta diciembre, por ahí sí acá, pero sí en el 2023. Es cómo salir de estas torres, de estas paredes de vencimiento, y pasar eso de vuelta. Imagínense que acá está en duda si hay o no las PASO, pero acá ya se está hablando con un cambio de gobierno. Entonces, ¿cómo sacarse encima estos vencimientos y patearlos acá? Con tasas que corren arriba del 70-80%, incluso nominalidades de bonos con SER que corren al 110%, es explosivo, ¿no? Es nuclear. Escuchaba ayer un economista que respeto mucho, es una bomba nuclear. Y muchas de las historias se discuten hoy de cómo va a resolver el gobierno esto. Y como todos saben, a veces la decisión óptima es fácil que yo la diga, que la discutamos, hay que hacer esto, pero cuando hay que hacerlo, y te cuentan los que estuvieron ahí, es política. Entonces, no, políticamente no se puede, no podés hacer esto, no podés hacer lo que realmente hay que hacer. Y nada, así lo que sucede es que hoy por hoy, si quieren una lectura de la macro, esto es, tomé prestado del equipo de BTG, Alejo Costa, es un economista que respeto mucho. No hay ancla nominal en la Argentina. Todo, y ustedes lo ven en lo que son las inflaciones mensuales, ¿no? La inflación venía corriendo del 3,4, pasaba al 5, ya estamos en 6,7, y el día de mañana, si seguimos así, vamos a correr al 10. Y eso es muy difícil. Y estás en un nivel donde acá lo escribía muy claro Alejo, por eso directamente lo pegué. Las subas de tasas no te ayudan, ¿no? Porque el cuasi fiscal del Banco Central se vuelve impagable. Eh, y no hay una salida muy clara. El mismo subministro Rubinstein dijo, este gobierno o el que viene va a tener que devaluar y ajustar. El tipo de cambio, este es el tipo de cambio real multilateral argentino. Fíjense, nos estamos volviendo carísimos, ¿no? Con este nivel de inflación y una devaluación que la corre muy de atrás. Entonces, no por nada, hoy estamos viendo, si quieren,
este tipo de cosas, ¿no? Todos habrán visto lo que son las implícitas de ROFEX, ¿no? Fíjense que hoy cerró si quieren, el primer contrato, porque esto el viernes ya se resetea, en 116, el segundo en 124 de tenía implícita, son efectivas de 209%. Corre a 10% mensual lo que descuenta el mercado de futuros. Es impresionante, yo pocas veces he visto este nivel de implícita, tampoco vi inflaciones del 100, le soy sincero. Pero de nuevo, con esto hay que lidiar. Y fíjense que, de nuevo, muchas de las empresas nos dicen, pero ¿por qué? ¿Cómo explican esto? ¿No? Porque uno dice esto está por encima de las expectativas. O sea, si yo compro a diciembre en 94 y lo dejan en 200, me gané nada, o sea, menos de 5 pesos y medio, o sea, no hice mucho negocio. Y nada, hay varios racionales de por qué pasa esto. En parte también es un negocio de tasa de interés, pero en parte también hay mucho de empresas que por ahí accedían al oficial y les dijeron, mira, por 60 días no vas a tener, volvé en 60 días. Y las empresas empiezan a cubrirse contra esto y eventualmente lo trasladan a precios. Y por ahí no miran tanto esta implícita y dicen, mira, yo te subo 10% mensual y te cobro en 30, un 30% más en 3 meses y yo me cubro con ROFEX, que es lo mejor que puedo hacer. Y eso te pone este mercado completamente irracional, pero racional para la empresa que lo internalice, ¿no? Esto es como caen las implícitas. Esto, para que vean, es cómo corre anualmente la inflación y cómo corre anualmente la devaluación. Esta es la discusión que decíamos recién en los duales. Fíjense que el SER con los 15 días que tenés de lag y anualizado el mes a mes, te viene corriendo al 85 y el FX te viene corriendo al 82,78. Esto es más o menos, ¿no? Se había trazado un poquito del FX, le había ganado el SER salta mensualmente, ¿no? Porque es lineal con actualización mensual, pero vienen palo y palo, ¿no? Y en esa discusión es donde tenemos que decidir en qué pararnos. Acá pueden ver lo que les decía recién. Nosotros, en base al escenario nuestro, proyectamos rendimientos reales, rendimientos nominales y rendimientos en dólares y en hard dollar. Y esta es la mezcladora de los bonos de tasa fija que pueden ver acá, por ejemplo, miren, esta la yield nominal. Fíjense que estás hablando en el mundo de los 104 a 120, 115, la mayoría de los bonos. Cuando está todo tan parejo, para eso sirven las herramientas de optimizar y diversificar portafolios. Por eso los fondos, creo que en este escenario son una herramienta muy eficiente. Siempre tienen sus bondades de diversificación, pero ahora, dado cómo está la cosa, creo que es aún más clara esa bondad. Y esto es un poco de equity argentino, si quieren, pero no quiero sacarles más tiempo. Si les parece, arrancaría mostrando un poco cuáles son las alternativas de fondos que tenemos, y acá están los portfolio manager también. Está Ezequiel también, que es el Head Portfolio, y les va a dar una idea de cada fondo qué estrategia venimos metiendo. Esto es la paleta de alternativas que tienen en la plataforma de Petrini para invertir en nuestros fondos. Tenemos, de nuevo, los nombres de los fondos, el objetivo y la exposición, ¿no? Por ejemplo, tasa fija en pesos, corporativos Baldar, Baldar con soberanos, en SER, Dollar Link, provinciales, multimonedas, corporativos en hard dollar, Latam y Marval, y después están los rendimientos en pesos, los rendimientos en SER, o sea, inflación más esto, los rendimientos en Dollar Link y en hard dollar. Una aclaración, todo lo que es en gris clarito se basa en un escenario. Por ahí es medio técnico, pero está bueno que hacer el ejercicio de tratar de explicarlo. En el MAF ahorro pesos, el fondo es un fondo en SER. Entonces, el rendimiento genuino del fondo es en SER. El fondo rinde SER menos 3,24. Ahora, cuando lo ves en el rendimiento nominal, 106,90 es en base a nuestro escenario de inflación.
que es, básicamente no está muy lejos de lo que el mercado descuenta, ¿no? Lo mismo en Dollar Link y lo mismo en Hard Dollar. Entonces les permite a ustedes tener una idea de, a pesar de que yo quiero mirar mis rendimientos en dólares, por ahí me conviene invertir en un bono en SER. No es el caso, pero eventualmente puede llegar a ser. Está bueno también verlo. Si después tienen la duración del portafolio y la volatilidad, de que tienen una idea de mapa de eje de volatilidad, duration y retorno esperado. Así que, de nuevo, y en línea ya empiezo a hablar de nuestras recomendaciones de alguna forma. Básicamente, ¿qué estamos viendo? Y fíjense lo que es el rendimiento del money market, ¿no? Efectiva de 81,40, 59,60. La Valdar, la tasa de reinversión de plazos fijos corre al 68,25. Es muy poco por debajo de esa Valdar. Y algo interesante del money market, que es el fondo más plain vanilla que tenemos, es que, fíjense, bueno, además de que viene muy bien en ranking, este gráfico a mí me gusta porque ayuda mucho a entender la discusión bien de tesorería, que es, ¿hago un plazo fijo a 30 días o hago un money market? Y bueno, fíjate que si hiciste un plazo fijo en 30 días y te subió la tasa 400, 500 basis points, como viene pasando, y tu costo de oportunidad por 30 días peca de esos 500 basis points, que en el MAF Money Market, a lo sumo en una semana, en 4 o 5 días, ya lo estás agarrando en las nuevas tasas. ¿Por qué? Porque el fondo, primero, tiene liquidez, que se actualiza en inversiones diarias de lo que es tasas remuneradas y caución, y después también lo que tiene es el rolling de los plazos fijos, ¿no? Así que esa es un poco una herramienta muy interesante. Y esto pueden ver ahí el ranking del fondo viene muy bien acá. Nico, el portfolio, viene haciendo un gran laburo. Nada, o sea, de vuelta, es un fondo que es una excelente alternativa para machear el costo de oportunidad de los pesos. Es una primera entrada en los fondos con un taxi muy interesante y que estamos muy bien en ranking. Después la otra alternativa, que es un fondo que vino a colación de la última volatilidad que vimos en la curva en SER, que es un fondo T+1, pero sin soberanos, ¿no? Ahí, Nico, si querés contar un poquito, pero acá pueden ver en el portafolio, o sea, el fondo viene corriendo al 69,30, con la Valdar en 68,25, y no tiene soberanos, ¿no? Fíjense que es cero SER, o sea, y básicamente lo que hace Nico es un rolling de plazo fijo, pase, que es pase o caución a un día, y nada, el resto lo que hace es ONs Valdar y fideicomiso financiero y provinciales, pero es una buena alternativa con muy baja volatilidad. Seguido tenemos de vuelta un fondo T+1, pero que sí tiene soberanos. Y lo interesante de este fondo es que básicamente estás en rendimientos de TNA del 82,54. Es un golazo este fondo, a nosotros nos gusta mucho. No tiene el AUM, el monto que tiene el otro fondo, que es mucho más grande, está entre 2,6 y casi 3 billion. Este fondo está ahí, no llega a los 500 millones de pesos, pero es una alternativa con algo más de volatilidad a los pesos, y fíjense que corre muy bien. Esto sí le gana a cualquier plazo fijo y es de liquidez a un día, ¿no? Viene muy bien. Year to date 44,19 en el mes, muy encima. Y ahí, si les parece, nos empezamos a meter más en historias T+3. Este es un fondo que nos gusta mucho por ahí para el perfil del inversor que me decían que estaban trayendo hoy, puede llegar a interesar, que es el MAF Renta Argentina, ¿no? Este fondo es un fondo de los denominados Dollar Link. Déjeme mostrarle un poco cómo lo ubicamos al fondo en términos de volatilidad y retorno esperado.
lo optimizamos y lo tratamos de armar en esta curva, y el fondo viene traqueando el dólar oficial muy bien. Esta es la luz, la línea más oscura es el fondo y la sombra es el A3500. ¿Querés contar un poquito de cuál es la estrategia del fondo? Dale, 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 perfecto. Bueno, la estrategia del fondo, como pueden ver acá, hay una mezcla entre, o sea, tenemos un mix entre soberanos. Dentro de los soberanos tenemos los bolis, o sea, los dollar link y no dollar link. Y después tenemos una posición importante en bonos corporativos dollar link. Acá, ¿por qué nos interesa hacer la salvedad? El 66 puntos que ven ahí de soberano, tenemos aproximadamente 40 puntos, que es la línea que ven de ROFEX, que es 40-90. Eso es porque nosotros tenemos un 40% de la cartera Dollar Link haciendo sintético con el primer vencimiento de ROFEX, o sea, comprados el primer vencimiento de ROFEX y comprados un activo en SER para hacerle el carry a los pesos y tratar de sintetizar lo que sería una tasa en dólares, lo que llamamos Dollar Link menos lo que esté dando en este momento. Ahora, un cambio que nosotros vinimos haciendo en este fondo, más o menos en el mismo momento en el cual pasamos de mandato, no sé si en Argentina pasa todo muy rápido, pero hace 2 meses no teníamos ministro de Economía, o sea, tuvimos en el medio la escapada de Guzmán, Batakis en el medio y Massa asumiendo, pero dejando una semanita y pico, digamos que el puesto de ministro de Economía vacante. Entonces, lo que anteriormente, en la época de Guzmán y quizá en esa transición de Batakis a Massa, se veía muy firme a Pelle en el mercado de ROFEX, en el mercado de futuros, dando tasas implícitas más en línea con lo que se veía en el mercado, lo cual a nosotros nos hacía mucho más sentido con el concepto que mencionaba Fede antes, en el que la única variable libre que vemos en la economía, que es más difícil controlar, termina siendo la inflación. Entonces, bajo esa premisa y teniendo en cuenta el interés del gobierno de mantener las implícitas de dólar para no reavivar las expectativas pajas, a nosotros nos hacía mucho sentido tener un fondo con mucho sintético de ROFEX. O sea, con sintético de dólar, mediante la compra del primer contrato de ROFEX y la variable libre que corría por encima de lo que de las otras tasas nominales del mercado como carry de los pesos. Ahora, lo que pasó en esta transición es que vimos un cambio de accionar del nuevo equipo económico y si bien Pelle se mantiene en funciones, bueno, ahí entró Clery también al Banco Central y hubo algunas modificaciones ahí en el equipo y se ve un cambio de estrategia. Como mostraba Fede al principio en las implícitas, vemos que el primer contrato se pone en línea con lo que son tasas nominales, incluso corriendo debajo de los niveles de inflación, pero el resto de los contratos ya nos vamos a tasas nominales, como mostraba Fede, de arriba del 100%, en 115, 120 y así para adelante. Ahí está ese. Ahí como pueden ver es el 116, 124, que si lo vemos en tasas efectivas son tasas efectivas arriba del 200%. Entonces, ante ese escenario, nosotros en este fondo empezamos a buscar desarmar parte de los long ROFEX, o sea, parte de este sintético, reemplazarlo por activos dollar link, en el cual podamos hacernos de tasas implícitas, o sea, en dollar link menos niveles mucho más acotados de lo que nos está dando a nosotros hoy el sintético. Nos está resultando muy caro ROFEX para ser sintético. A ver, y esto acá siempre hacemos una distinción. Resulta caro en un escenario en el cual la devaluación no es mañana. Si la devaluación es mañana y es en niveles más altos que el 200% en efectiva,
no termina de ser caro. Pero nuestro escenario base es que no haya una devaluación, un salto discreto abrupto del 50%, que mañana salte a arriba de 200 pesos, por distintos factores, como que no hay un plan macroeconómico consistente, ni vemos un apoyo político para llevar así un plan macroeconómico integral en el cual no termine reventando el resto de las variables, como la espiralización de la inflación o incluso por el lado social. Entonces, Sí, y te sumo a ese, lo que sí. charlamos recién de que tenemos dudas de cómo puede llegar a ser la dinámica de corto plazo de ese A3500, ¿no? Vimos el contrato de septiembre, que cuando le pusieron el dólar soja de 200, automáticamente dije, che, la relación no va a ser en septiembre. Entonces, de corto, creemos de que hay mucho ruido, y que eventualmente por ahí alargar un poco de duración y diversificar en otros instrumentos que no sea ROFEX termina pagando, ¿no? Totalmente, totalmente. Y otro concepto quizá que nosotros tratamos de reflejar acá en la cartera, al igual que lo pueden ver en otros fondos que no sean total return, como puede ser como mostraba antes Fede, el T+1, que es el ahorro con soberano, o ahora, como vamos a ver más adelante, el fondo SER. Nosotros tratamos de mantenernos alejados del riesgo rollover, por definirlo de alguna manera, o sea, el riesgo que se ve implícitamente en el precio de todos los bonos, que es cuando nos acercamos a las PASO, quizá por la última, o sea, por la última experiencia que tenemos de reperfilamiento y distintas cuestiones, en el mercado se pricea una rotura ahí en la curva, en todo lo que es post. Entonces, bajo esa premisa decimos, bueno, nuestra idea es, ante estas implícitas largas de 200%, no lo estamos viendo reflejado en los bonos dólar link, entonces estamos sumando créditos de buena calidad crediticia en la cartera. Pueden ver los nombres, tenemos la apertura de los nombres, YPF Luz, o sea, tenemos CGC, hay algo de Geneia, Pan American, Aluar, todos créditos con los cuales nosotros nos sentimos cómodos, y también tenemos una posición de aproximadamente 5 puntos, 6 puntos de pagarés dólar link, en el cual nosotros podemos adaptarlo al vencimiento que más nos gusta. Ahí tenemos una curvita armada, donde más tratamos de hacer foco es en el primer cuarter del 2024, tratando de alejarnos un poco de todo el ruido político que puede llegar a haber, y tratando de captar si existe algún tipo de unificación o algún plan con una unificación en los tipos de cambio o algo del estilo. Creemos que ese punto en la curva pasa a ser interesante. Entonces, ese es el porqué. Quizás si nos veían la cartera, o si hay alguno acá que estaba en el fondo, hace 2 meses la posición en ROFEX de sintético estaba más cerca del 65%, hoy estamos más cerca del 40%, y a medida que seguimos consiguiendo instrumentos sin pagar cosas que no estemos de acuerdo, digamos, porque al ser un mercado un poco ilíquido, no está habiendo muchas emisiones, las emisiones que vienen terminan siendo muy largas, entonces somos muy cuidadosos ahí en la selección de los créditos. Vamos bajando ROFEX, cargando más este tipo de instrumentos. Y acá, último comentario, para no hacerlo muy extenso. Bueno, ahí excelente, Fede muestra el detalle ahí de toda la cartera. Y ahí, como pueden ver, está, y lo engancho un poco en la pregunta, si bien no trato de responder esa pregunta, tenemos los duales, el TDJ23 y el TDL23. Existen también en esa misma emisión el TDS23, eso por las dudas si hay alguno que no es muy técnico. El TDJ vencimiento es junio 2023, el TDL julio 2023, TDS es septiembre 2023 y ayer se emitió febrero 2024. Nosotros participamos del canje y seguimos manteniendo en cartera gran parte de lo que fuimos al canje en estos duales, que a nosotros nos gustan por la dualidad que tiene, nos hace sentido en un fondo dólar link, principalmente
porque siguen metidos dentro de lo que es la curva Bollinger, la curva de los soberanos dólar link. Entonces, estamos viendo que ROFEX largo nos resultó muy caro porque está en efectivas de 200%. La curva dólar link está operando para ese plazo en área de -12, -10. Y estos duales nos están viéndolo solo como la opcionalidad en dólares, como si no existiese la pata de ser, nos está dando en curva, que es ese -12,78 y -11,45, con lo cual nos refleja que está metido en curva, está delante de lo que serían unas eventuales pasos, unas eventuales elecciones, con lo cual ahí tenemos cierta protección de decir, bueno, esto queda previo, me alejo un poco del riesgo que pueda llegar a pasar post. O sea, suponemos que siempre se va a tratar de cuidar todo lo que es deuda previo a unas elecciones. Y una característica que nosotros vemos atractiva en ese tipo de bonos es como, en cierta manera, tenemos acotada la baja en el caso que se disipe, digamos, el deseo de tener dólar link y en el cual, digamos, la curva que está en -12 se vaya a tradear a 0. Toda la curva de dólar link, supongamos un escenario en el cual toda la curva, o sea, mañana viene Rubinstein y Massa y dice, el dólar no se va a mover, queda flat acá, no se mueve para nada. En ese caso, los duales, por la dualidad que tienen, pasarían a operar, digamos, a lo que es la curva en ser. Entonces, cuando opera la curva en ser, nosotros lo que logramos ahí es acotar la baja. ¿Por qué? Porque todo el dólar link va a caer mucho más que lo que cae en un dual, porque se empezaría a pricear la opcionalidad del ser. Entonces, esa es una bondad que encontramos en este tipo de bonos, que nos parece que todavía tienen jugo, y sobre todo cuando se vienen los roleos, en el cual los contratos largos siguen muy caros, estos bonos se ponen muy demandados. Hoy, por ejemplo, es un ejemplo de que nada, se acerca el fin de mes, mañana es la última rueda del mes, y ahí los bonos estuvieron performeando bien en 0,50 área para arriba. Sí, como resumen, de vuelta, o sea, de corto, a jugar por ROFEX y a jugar por el ruido en el A3500 hay exuberancias. Vemos valor en alternativas como los duales y ni hablar un fondo para diversificar. Déjenme para así, porque el tiempo nos apremia, saltar a otra alternativa de dólares, ya en dólares MEP. Acá para suscribir en el fondo hay que entrar con dólares MEP, pero la cartera del fondo, acá como pueden ver, está 100% chiquito en dólares cable. Y básicamente, ¿qué es? Este fondo es el MAF Mix 2, son corporativos argentinos en dólares, y es una alternativa. Acá pueden ver los nombres y te paso la posta a Marcos para que nos cuentes un poquito la estrategia, pero es una cartera segura en dólares, con un carry y un yield muy interesante. Buenas, bueno, la idea es tratar de replicar lo mejor posible toda la curva corporativa a través del fondo, y bueno, y a eso ir agregándole nuestro propio view. Por ejemplo, hoy en la cartera no van a haber posición en YPF ante el escenario de estos últimos días, pero antes tuvimos una posición bastante grande, y la idea es eso, tratar de ir replicando ese benchmark de la curva corporativa y ir tomando posición más grande en los bonos que consideramos que van a performear mejor. En este caso, con las tasas para arriba, estamos tomando posiciones más en bonos más cortos, con volatilidad más baja, ir saliendo de YPFs, MSUs o créditos un poco más volátiles hacia créditos más seguros como Arcor o Tecpetrol, completamente en el otro extremo de la curva, para protegernos justamente de esta performance bastante floja que hubo en los últimos 15 días, contagiado completamente por factor externo, que igual en ese sentido los bonos corporativos vienen comportándose relativamente bien. Al lado de la volatilidad que uno puede ver en globales o en equity, los bonos corporativos son mucho menos volátiles. Y si bien uno podría pensar que pagan mucho menos que provinciales o soberanos,
tenemos que recordar que esto lo estamos comparando con peers en América Latina o corporates en Estados Unidos. Y la realidad es que acá tenemos en esta columna el apalancamiento de las empresas argentinas. Es muy difícil encontrar una empresa como por ejemplo TGS 25 con un apalancamiento tan bajo que te pague 12% anual hoy por hoy. Así que en ese sentido creemos que es un muy buen vehículo porque permite reducir mucho la volatilidad, y la realidad es que a una tasa de un 9,5% en lo que es el tramo corporativo, si bien hay más competencia hoy en el resto de la curva LATAM, creemos que sigue ofreciendo buen valor para incorporarlos. Si me bajas un poquito, Fe, que no me acuerdo qué queda abajo. Bueno, eso fue más o menos esta es la performance del fondo. Hoy está flat year to date. Para tener una comparativa rápida, si estuviesen invertidos en treasuries a 2 años, estarían 4% abajo. En emerging market estarían casi 10% abajo. La realidad es que la performance fue bastante buena para un año bastante feo en todo lo que es fixed income. Y creo que eso es algo importante a destacar de lo defensiva que es la curva argentina. Después de todos los problemas que hubieron con la reestructuración forzada del Banco Central, la mayoría de las empresas tomaron medidas bastante activas para asegurarse de tener los flujos para afrontar los pagos o hacer canje de deuda y estar acordes a la regulación, así que eso lo vemos como un riesgo mucho más chico en adelante. Y esas son, digamos, las cosas que creo que a poner a valor de la curva corporativa argentina. ¿Qué es algo global o...? Sí. Al mismo tiempo que me quiero que había eco. Mira, esta es otra alternativa. ¿Se me escucha bien o más o menos? Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Bien. Esta es una alternativa de vuelta con dólares cable, o sea, inversiones en dólares en cable, entrando con dólares MEP, pero sin riesgo, si se quiere, Argentina. Este fondo básicamente lo que hace es en buscar alternativas dentro de las limitaciones de los fondos, que no pueden tener más del 25% fuera de Mercosur y Chile, y básicamente lo que hacemos ahí es tomar como benchmark lo que es la curva de Treasury, que es esta amarilla de aquí. Así que si te parece, ¿querés seguir vos, muchachos? Contarle un poquito qué estuvimos haciendo. Para agregar rápida, me muteé Fe ahí que tengo Sí. eco. Disculpas. Bueno, para agregar, acá estamos con 6 exposición argentina, es la naturaleza del fondo. La idea es tomar posición en bonos LATAM, Brasil y Chile principalmente, y a veces tomamos posiciones en US, como este Treasury que ven acá. Si bien el riesgo de tasas obviamente sigue bastante latente de todavía una Fed aún más restrictiva, como ven el fondo tiene una posición de duration muy corta y creemos que hoy por hoy hay buen valor en el tramo ultra corto, ya dando tasas por encima del 4,5%, incluso ya en niveles positivos en lo que es la inflación esperada, que si bien varía, bastante por fuera de lo esperado que la inflación se mantenga corriendo por encima del 5% hacia fin del año que viene. Entonces, esto con una volatilidad súper baja del 0,90%, ya daría un retorno positivo versus inflación, y con lo cortita que es la cartera, como todo es inferior de un año, no hay riesgo casi duration, permite protegerse contra la inflación en ese sentido. Clarísimo. No sé si les queda digamos, algo que les interese mostrar, si no tal vez podríamos ir a un poco algunas preguntas ya como para ir cerrando, ya estamos llegando a las 6 de la tarde. No, mira, de vuelta, o sea, por ahí, acá le dejamos toda la paleta de fondos, salteamos un poco las alternativas de que son el fondo en SER, que es un fondo que nos encanta, nos gusta ahí, pero por ahí hoy, si la pregunta es más hacia dolarización, tratamos de hacer foco en lo que es tasa fija de carry alto, dólar link y dólares alternativas para los dólares. Yo, si me dejás, Fede, Sí, por favor. querría
acotar algo con respecto al MAF Mix 2, que era el corporativo hard dollar. Este es un fondo, como mostrábamos, con prácticamente el 100% de sus activos son en dólares cable. Y acá sé que pueden surgir algunas preguntas. Este fondo acepta tanto suscripciones en MEP como en cable, y los activos están valuados todos correctamente de acuerdo al canje implícito que existe. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que suscriba dólares MEP, o sea, dólares locales, va a estar accediendo al fondo comprando, digamos, un canje implícito, que es el canje implícito de la evaluación. ¿Qué quiero decir? Si hoy el diferencial entre el cable y el MEP es de 3%, eso es que el canje vale 3%, y alguien hace una suscripción en MEP, está comprando, digamos, el fondo con un canje de 3%. Entonces, por dar un ejemplo, en 6 meses, suponemos que no hay variación de precios de ningún bono, o sea, se mantuvo todo en 0 y el canje subió de 3 a 4%, ahí el retorno en dólares MEP del que suscribió en MEP va a ser de 1%, porque el canje entró con un canje de 3% y después el canje subió, se fue a 4% y no se movieron los precios, entonces ahí implícitamente el rendimiento va a ser de 1% positivo. El caso contrario también aplica, o sea, hoy el canje es 3%, si mañana el canje se va a 0% y los bonos no se movieron, la curva se mantuvo igual, no hubo carry, o sea, la curva no se mantuvo igual, la curva se puso peor porque no hubo carry de los bonos ni nada, en ese caso el fondo estaría, para el que suscribió MEP, cayendo. Otra película es la de los dólares cable, ¿no? Pero quería hacer esa salvedad porque esto sabemos que muchas veces a nosotros nos pasa con muchos inversores que lo comparan con algunas ONs que salen quizá ley local, estas ONs chiquitas y demás, y el nuestro es un fondo con todas emisiones de volúmenes grandes, de 300, 500 palos, todo ley New York, y nada, son otras yields que no se ven acá en lo local. Pero bueno, está, digamos, el 99%, quería dejar en claro que el 99% que tenemos en dólares cable está reflejado en la evaluación y está reflejado también en las evaluaciones de la cuota MEP y la cuota cable, que son las dos cuotas que tiene este fondo. Está buena Ok. esa salvedad. Si les parece, les hago una pregunta que creo que dejaron un poco en claro cuál es la perspectiva de ustedes, pero capaz que está bueno reforzarla porque creo que hay mucho inversor que tal vez no tiene que hacer digamos, elegir si hacer cobertura o no, pero sí tiene pesos y dice, a ver, necesito hacer una inversión, ¿cuál es la mejor alternativa? Y hoy claramente las dos que están dando vueltas son Dollar Link o SER, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿con cuál de las dos me quedo? Entonces la pregunta que les hago es, tal vez, digamos, ¿dónde ven ustedes mayor riesgo en una u en otra? ¿Sí? Y dónde ustedes tal vez recomendarían entrar, dado ese riesgo que ustedes pueden estar viendo digamos, de todo tipo de riesgo que uno puede llegar a estar pensando en este contexto localmente, ¿no? Buenísima, buena pregunta, Isaac. ¿Ese te parece? La arranco y la continuamos Dale. todo el equipo. Mirá, un poco juntando con el hilo de la conversación, vemos de corto plazo ruido en el A3500. No vemos ruido, y toco madera, en lo que es SER. De hecho, el ruido o el riesgo es con buen upside. O sea, la realidad es que todo el mundo da cuenta que la inflación se les escape y que empieza a correr al 10. Entonces, de nuevo, de corto, lo que estamos haciendo y lo que estamos recomendando es indexar los portafolios a SER o a tasa fija, porque la tasa fija también es interesante, se puede poner en break-even, ¿no? Pero de corto, lo que es
el A3500 está en discusión con estas implícitas altas, por eso en el fondo lo que estamos haciendo es alargar un poco duration, salir de ROFEX, buscar alternativas. Uno diría, pero estás loco, ¿cómo vas a alargar duration si la devaluación es mañana? Nosotros no sabemos si la devaluación va a ser mañana, creemos de que no están dadas las condiciones por el nivel de aumento de tarifas e inflación y que se vaya rápidamente a un pass-through, no están dadas las condiciones para que la opción sea ahora. Ahora, eso no quita de que entrar el 2023 o que lo que puedan llegar a extender, el mejor trade sea enganchar una evaluación en enero o febrero de este año. Por eso, como siempre, diversificar termina pagando. Yo si tengo que jugarme con tu pregunta, Isaac, ¿viste? Un 60 SER, $40 link, un 70-30, y historias más balanceadas hacia el SER, por cómo descreemos un poco de cuál es la dinámica del A3500. Ahí sumo una cortita más. Nosotros donde siempre tratamos de asesorar y donde siempre insistimos es ver cuál es la estructura o los pasivos de cada empresa, como para ver cuál es la decisión óptima. ¿Por qué? Porque hoy lo dólar link, si bien de corto nos parece que está un poco caro, muchas veces el inversor es un importador o es alguien que afecta su necesidad o su accionar del negocio, su core business, una devaluación, y en esos casos siempre recomendamos no tomar posiciones banding en este contexto de elevada incertidumbre, pero creo que si hay algo que si pudiésemos definir, ponerle un titular a la realidad actual, sería incertidumbre por todos lados. Entonces, si uno tiene que calzar, tiene pasivos, tiene que pagar una importación o lo que fuere, no nos parece un momento como para relajar la cobertura, decir, no, esto está claro que va a ser carry por 3 meses. No nos parece que esté claro, que haya probabilidades cercanas al 100% de que eso suceda. Por eso el balanceo en las recomendaciones de nuestra estrategia. Y por el lado de los pesos, no vemos ruido de acá quizá a fin de año en el mundo pesos, con las emisiones que viene teniendo, habiendo sacado el problema con en ese famoso canje del TEOS X2 y demás, limpiándose los vencimientos cortos con los duales. Ayer tuvo una buena experiencia y testeando un poco 2024. Nos parece que los próximos meses puede llegar a ser bueno para todo lo que es deuda en pesos soberana. No le vemos ahí un ruido, por eso también recomendábamos el fondo SER y el ahorro, que es el T+1 con soberanos. Ahora, ya 2023 nos metemos en otra película, como decía Fede, tanto en si no se realizó una devaluación, como en las paredes de roleo, en el perfil de deuda en pesos, y ya un trajín interesante en todo lo que son que no nos metimos mucho, en lo que son el crecimiento de los pasivos remunerados en estos niveles del BCRA, ¿no? Ahí puntualmente quería levantar este tema. Consulta rápida. Recién trataron lo que es SER versus dólar link. ¿Cómo, digamos, en esta apuesta, cómo ven lo que es el CCL o el cable o MEP, sabiendo de que desde que está, digamos, el dólar soja y la venta implicó un incremento aproximado, o sea, del 20-23% de la base monetaria, que si bien acumuló para Reserva Banco Central, el resultado fue una impresión, una emisión bastante considerable. Y ahí sí eso ya está reflejado en los tipos de cambio que estamos viendo actualmente, o tiene espacio para seguir subiendo. Mira, claramente, como lo dijiste, o sea, creo que estaba el gráfico por acá, o sea, fue impresionante, o sea, los números, bueno, y no por nada esta idea de que personas físicas, personas jurídicas, sí, no, tienen acceso al MEP. Lo que sí encontramos es esta idea de que el contado con liqui o el MEP no es en el fondo una variable libre, y el gobierno entiende
de que un spike en esa variable los puede voltear o le puede complicar cualquier tipo de complicación de cara a las elecciones. Entonces, de nuevo, uno ve cómo nos apreciamos en términos reales y claramente en algún momento todos esos pesos quieren salir por algún lado y terminan saliendo. Pero vimos que el contado y el MEP estuvo dormido mucho tiempo con el canje abajo de 3%, incluso negativo, con inflaciones corriendo al 6%, y la discusión era, bueno, pero ¿cómo no salta o por qué no se ve demanda ahí? Y a todo eso hay que ponerle el costo de oportunidad de los pesos corriendo al 100%. Entonces, de vuelta, es una inversión que si sale es de más 10, pero capeada. ¿Por qué? Porque si no hay un riesgo político. Así como hemos visto de que cuando hubo mucho flujo, o bien por medidas de tipo restrictivas, o bien por medidas de venta de bonos. Cuando el gobierno ve que la calle se recalienta y me empiezan a demandar, y bueno, salí a vender todas las posiciones que te quedan de globales y ALs en el central. Hay cuentas todavía de tipo gubernamentales que siguen teniendo bonos en dólares y bajar ese contado. Algo hemos estado viendo semanas atrás. No vemos el spike, principalmente por el argumento de que el gobierno va a cuidar si quiere, su reputación y no terminar saliendo de la mala forma. Y el costo de oportunidad de los pesos es alto. Entonces, ¿está barato? Sí. Puede estar barato un tiempo más. La discusión es cuánto uno está dispuesto o cuánto necesita el carry de eso. Hay compañías que nos dicen, a mí no me importa, tengo revenues en el año, genero, compro el contado, marco la pérdida porque tengo valor oficial y espero. Excelente, todo el mundo sabe, nadie te va a negar de que una inversión de dolarización de cara a unas elecciones, de cara al contexto global que estamos viendo, elecciones en Brasil, por todos lados hay ruido, al final va a tener un payoff que con probabilidad alta puede ser superior. Ahora, el problema es el tiempo, ¿no? El tiempo que te puede costar esa posición en hard dollar. Okay. Totalmente. Y ahí agrego dos cositas chiquitas más. Una, esto que mencionamos también con los pasivos remunerados y distintas cuestiones, a nosotros también nos mete en discusión en lo que es si es sostenible una estrategia así de ir sector por sector dando tipo de cambio diferencial y pagar un tipo de cambio al exportador y vender a un tipo de cambio mucho más bajo al importador con todas lo que mencionaba recién en materia de pasivos remunerados, con lo cual eso termina siendo explosivo. Y la otra, como para contestar lo del canje también, ahí cuando mirábamos los gráficos anteriores, la realidad es que mirando para adelante, o sea, siempre la brecha puede irse más y eso, la brecha mide la percepción un poco del mercado con respecto a las políticas y demás. Pero ahí, ese gráfico que veíamos, cuando uno dice, che, ¿cuál sería el tipo de cambio de equilibrio o si se da una devaluación de una vez, o sea, un one-off de devaluación, a cuánto debería irse para un tipo de cambio de equilibrio y demás? Si ven, el 300 parece quedar bastante por encima de lo que sería quizá un tipo de cambio más equilibrado. Está bien que la cuestión en el mundo está compleja y esto puede ser que el 300 que a hoy nos parezca que 300, 310 sea un número alto y mañana con 2-3 meses de inflación más se siguen debilitando las monedas de los emergentes, se ponga en precio. Pero esa es la pata que a nosotros nos cuesta siempre con niveles de brecha de arriba del 100%. Pero bueno, esto no quiere decir que no pueda seguir ampliándose o seguir corriendo al ritmo de la inflación.
Perfecto, te voy a hacer la última, Federico. Iván Petrini por acá, con algún problema técnico de cámara, pero te hago la última como para ir cerrando. Y es una pregunta más defensiva, porque en los últimos días tenemos muchos clientes de empresas agropecuarias bueno, generaron pesos, gran cantidad de pesos, producto de esta venta con dólar soja, que no pueden dolarizar. Y eventualmente, frente a la imposibilidad del contado con liquidación por haber hecho uso de esta herramienta, si no quedan alcanzados por esta herramienta, quedan alcanzados por el tema de los subsidios, donde hay una discusión muy grande también. Entonces muchas empresas agropecuarias se encuentran con los pesos, no quieren nada dollar link, no quieren nada hacer, no quieren nada dejar dólar, simplemente quieren mantener sus pesos remunerados por el tiempo necesario hasta que consigan o maquinaria agrícola o fertilizantes o insumos que necesitan comprar. Entonces, en ese sentido, una pregunta de los últimos días tiene que ver con, bueno, empecemos a explorar qué tienen los fondos de money market en algún punto. Mostraste muy bien el fondo de riesgo corporativo, que creo que es un excelente instrumento para ese inversor que está más bien temeroso al sector público y está estacionando los pesos hasta que los aplique. Pero dentro de los money market, ¿podés hacer una aclaración para que quede claro a los presentes lo que es el money market puro, lo que es el money market no puro, la diferencia y los eventuales riesgos que tiene cada uno de ellos? Y con esto ya así le doy paso a Agustín para que vaya cerrando. Totalmente, excelente pregunta, y es algo que, de vuelta, en el mercado, por más estandarizado que está, siguen habiendo confusiones. En el mercado de money market puro, y fíjense, de paso le sumo una que tenía para el mercado que ve el flujo, para que vean cómo, a veces el flujo, cuando digo flujo, es cómo las inversiones fueron de un lado al otro. Acá está. Esto que está acá son tablas de suscripciones y rescates netas a fondos. Fíjense que, por ejemplo, la que estuve marcando yo es en el year, month to day, en el mes, lo que da del mes. En lo que da del mes, 424 billion pesos entraron en money market. De esos 424, que es donde toda la plata entró, salió algo de los dollar link, entró algo en los discrecionales, algo en SER, pero la plata, el core entró 346, de esos 346 fueron a money market clásicos, y los 77.2 fue a dinámico. No quiere decir que la plata sea inteligente, pero generalmente lo es. Y con estas tasas, como vimos, yo creo que lo está haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre un money market clásico y un dinámico? Básicamente es la pureza en inversiones a devengado. ¿Qué es esto? Es plazos fijos, simples, precancelables, cuentas remuneradas y caución. Es lo único en lo que invierte un money market clásico. Nuestro money market, que la verdad, el gran laburo de Nico, ahora se los podemos, que nos dé su view, está dentro de ese grupo. Los dinámicos, que son los menos, y es donde el flujo no está yendo tanto, lo que suman son alternativas que no necesariamente son a devengado, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí hacen o pases que son compras y ventas a un día, o por ahí suman algún fideicomiso financiero o algún cheque o algún instrumento que por definición no es la forma en que no regulador nuestro nos permite llevarlo a devengado. Devengado quiere decir que no tiene riesgo precio de mercado, ¿no? Un cheque de pago diferido, un fideicomiso, por más de que no opere, o tiene el riesgo de que opere. Si opera y es representativo, nosotros tenemos que tomar ese valor. Entonces estos fondos tienen ese adicional, que en algunos casos te genera mejor retorno, en otros casos no. Si está bien armado y optimizado el portafolio hoy de un money market, hasta le puede ganar a un dinámico. Nosotros le ganamos a muchos de los dinámicos. Esas son las alternativas y donde va entrando el flujo. Y el trabajo Clarísimo. en este... Dale. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos en horario para ser puntuales. Queremos agradecerles, bueno, a Fede y equipo y a todos los presentes por haberse conectado en este tipo de evento que organizamos de manera frecuente. Y quedamos a disposición para aquellos que quieran hacer consultas respecto al mercado y puntualmente a los fondos comunes de inversión de la familia Maria Asset Management. Así que les dejamos un saludo y que terminen el día. Me sumo, Federico, al saludo de Agustín,
y la verdad que agradezco por la presentación, que denota claramente la profesionalidad del equipo por el grado de profundidad con el cual enfocaron cada uno de los fondos. Creo que la charla da para largas horas más, así que va a ser un placer tenerlos nuevamente y que nos ayuden a seguir capacitando a nuestros clientes, básicamente, que son los que necesitan entender adecuadamente el producto para sentirse cómodos y seguir acompañándonos con la confianza que nos acompaña hace tantos años. Así que muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes nuevamente. El gusto nuestro y gracias por la invitación. Y gran trabajo están haciendo, muchachos. Felicitaciones. Gracias, estimados. Chau, chau. Chao, chao.